buenas noches. Este es el segundo capítulo del subsuelo sublevado a la dimensión peronista. Mi nombre es Pablo Ayala. Para quien no haya visto el primer capítulo, estamos poniendo al aire capítulos que hemos grabado en 2018 en un canal de YouTube. Creíamos que tenía que tener la oportunidad de salir en un canal y además porque aquello que grabamos en 2018 como una forma de retratar la resistencia de nuestro pueblo al gobierno de Macri, hoy que hay otro gobierno neoliberal que viene en busca de los derechos de la gente, nos parece que tiene otra vez una triste actualidad. Así que acá está Subsuelo Sublevado para quienes no lo haya visto. Esto lo hicimos con un equipo formado por Néstor Romero y Germán Troiano. Tanto Néstor Romero como yo no teníamos experiencia ni yo en entrevistas ni él en la cámara, y sin embargo fuimos aprendiendo capítulo a capítulo. Intentamos que esto sea algo artesanal, además, lo hicimos con una camarita muy chica, por eso van a ver que está subtitulado, porque no teníamos manera de tomar el sonido. Nuestra guía fue el programa de Fabián Polosecchi en los años 90, que era El Otro Lado. Ese era a lo que queríamos llegar, con la diferencia que nosotros no queríamos ser neutrales. Nosotros somos militantes peronistas y queríamos que eso también se viera reflejado en los programas que hicimos, o en las entrevistas y en los documentales que iban acompañando esa entrevista. El capítulo 2 se llama Vera. Habla de Vera Vera el nombre y Vera su apellido, que es una madre que coordina grupos de padres de chicos con TGD y TEA, padres de chicos con autismo. Y lo grabamos en medio de los recortes del macrismo al colectivo de la discapacidad, ¿no? Un poco lo que está volviendo a pasar hoy. Entrevistamos a Vera en La Ferrere y después hay un acierto del editor Germán Troiano de entre charla y charla ir intercalando las marchas que los grupos de discapacidad hacían contra el gobierno de Macri. Previo, además, creo que fue el capítulo que más me costó hacer, porque distinto a los capítulos que uno habla de política, donde expresa su subjetividad, acá me tuve que informar, me tuve que formar en todo lo que tiene que ver con el espectro autista. Y además hicimos toda una intro que después me sentí muy orgulloso de saber que les sirvió a otros padres para ir haciéndole los diagnósticos a sus hijos, para saber de qué manera relacionarse con sus hijos o con distintos docentes, con sus alumnos con el espectro de TEA y TGD. El capítulo que continúa, que es Vera, también va a aparecer María Laura Real, que era fonoaudióloga, neurolingüista, especialista en chicos del espectro autista, que falleció en el año 2024 porque el gobierno de Javier Milei le retiró la medicación contra el cáncer. Para cuando se las devolvió ya fue tarde. Así que quiero que este capítulo sea también un homenaje a su memoria. Y va a aparecer también algún compañero de los grupos de canabicultores que van a hablar sobre el tema del aceite de cannabis, que en ese tiempo no estaba tan en boga como ahora, y que para chicos con autismo severo era muy importante y necesario. El capítulo a continuación, que sería el capítulo 3, que se llama Carlitos del Alto, y fuimos hasta Bariloche a entrevistar a Carlitos, un chico que tiene una enfermedad llamada hueso de cristal. Tiene una familia, practica deporte, milita, lleva adelante un club de fútbol. Y en ese club de fútbol jugaba Rafael Nahuel, que después fue asesinado por la prefectura, dirigida por Patricia Bullrich, un chico mapuche asesinado en una protesta. También vamos a hablar con Carlitos. Carlitos vive en el Alto Barilochense y
Hay una calle que divide, que se llama Guillermo Brón, divide el Alto del Bajo, en Bariloche. El Bajo es la postal esa que parece suiza, que vemos siempre en los folletos turísticos. Y el Alto es donde viven los trabajadores y los humildes de Bariloche, que son barrios difíciles, donde además, humildes y trabajadores en barrios donde llega a ser hasta 15 grados bajo cero en invierno. En el Alto, en el año 2010, se produjo un asesinato de un policía a sangre fría que mató a un chico, Diego Bonnefoy, por la espalda. Esto generó una pueblada en el Alto y la posterior represión de la infantería de la policía de Río Negro terminó asesinando a 2 chicos más. El asesino de Diego Bonnefoy fue encarcelado en 2012 y nosotros llegamos en 2018 y todavía se estaba juzgando a los responsables de la masacre de la represión aquella. Finalmente nosotros nos fuimos y semanas después salió el fallo y no hubo ningún culpable, ni autor material, ni tampoco los responsables políticos. Quisimos contar eso, retratar, mostramos videos de la época de aquella represión del 2010, donde la gente del Bajo aplaudió a la policía que había asesinado a 2 chicos jóvenes. Mostramos también, fuimos más atrás en el tiempo, y mostramos también que esa misma gente que había aplaudido a la policía en el año 95 defendió al nazi Erich Priebke, del cual Italia había pedido la extradición, que vivía en Bariloche, era director del colegio alemán, que era uno de los más prestigiosos de la ciudad. Lo habían defendido diciendo que era un buen vecino. Esto está retratado en una película de un documentalista barilochense, que también, una película que se llama Pacto de Silencio, que también había contado la historia de Juan Germán, que era el único desaparecido de la ciudad, sobre el cual la sociedad barilochense nunca se había expresado en los años de la democracia. Quisimos mostrar un poco la hipocresía de esa clase acomodada que a la vez que defendía a un nazi olvidaba a sus desaparecidos y que aplaudía a la policía cuando venía de asesinar a 2 jóvenes. Nosotros paramos en aquella oportunidad en la casa de 2 compañeros, una pareja de compañeros peronistas que vivían en el Alto, así que pudimos conocer aquellos barrios de primera mano, dormimos una semana ahí, porque además grabamos otros capítulos más, y pudimos conocer el otro Bariloche, ¿no? No el que ven las postales turísticas, sino el Bariloche de los trabajadores y de los humildes. Esto es lo que vengo a presentarles hoy, estos 2 capítulos de Subsuelo Sublevado, que espero que les guste, que espero que puedan compartirlo. Nos estamos preparando para el próximo programa, que va a ser La Dimensión Peronista, donde vamos a hablar del peronismo y sus diferentes choques culturales, o choques, o todo aquello donde el peronismo permea, ¿no? Empieza a ser permeable con otras cuestiones, como el rock, como el animalismo. Vamos a tener un programa que se llama Peronismo y los afros, el peronismo y la murga, el peronismo y el ricoterismo como 2 fenómenos populares que tienen mucho que ver entre sí. Así que mientras vamos preparando la llegada de la dimensión peronista, también queremos mostrar de dónde venimos, ¿no? De hacer programas como Subsuelo Sublevado, que retratan el alma de nuestro pueblo. Ahí va a terminar cada capítulo con una frase de Marechal, aquella que dice que las botellas, la memoria de nuestro pueblo son botellas lanzadas al mar que tenemos que recuperar para recuperar la memoria. Y va a terminar siempre con una canción de la Vela Puerca que se llama Zafar, al cual le pedimos además a distintos amigos músicos que nos grabaran versiones que van a aparecer. Y hay siempre una apelación a la poesía, ¿no? A la poesía de la lucha, a la poesía de aquellos que no se rinden, a la poesía de la dignidad de nuestro pueblo. Y eso también, si yo tuviera que describir qué fue lo que me dejó Subsuelo Sublevado al hacerlo, fue encontrar la poesía en la dignidad de la resistencia de nuestro pueblo. Así que les presento estos 2 capítulos y al finalizar haremos un análisis y una charla un poco más, no les quiero spoilear, así que hablaremos al final de estos 2 capítulos que les presento a continuación.
¿El color azul era por...? El color azul en realidad realmente era porque había más varones que mujeres diagnosticados, pero después se le dio un sentido más, no sé, más poético. El mar, Que ¿no? el mar, que a veces es como sereno y otras veces es Turbulento. turbulento. Y esos son nuestros días. Uh-huh. Tenemos días que pensamos que dominamos el autismo y otros días que el autismo te dice, che, acá no me fui, sigo estando y esto soy. Entonces es como que se buscó esa metáfora ahí, Sí, se sí. puso como el mar azul, como días calmos y otros días más. Contame un poco del trastorno general de desarrollo, que es el TEA. Es un trastorno del neurodesarrollo, no es una enfermedad, es un trastorno, es una manera diferente de ver el mundo y es un trastorno que depende de la severidad del paciente, puede mejorar su calidad de vida en un porcentaje importante. Si hubiera causas, sería una enfermedad. Ah, esa es la diferencia entre... Al ser un trastorno, por eso se dice trastorno del espectro autista, porque no hay una causa que te diga es esta la razón por qué el niño tiene autismo. Salió a La Nación hace unos días y las asociaciones de padres de chicos con TGD la criticaron, una nota donde decía que una madre había logrado curar a su hija del autismo, hija, no me acuerdo, sí, por el cambio en la alimentación. También es otro de los mitos que existen con respecto al autismo. El autismo no se cura. Un niño con autismo va a tener autismo toda la vida y no se mejora, pero curarse no se cura. Lo que se está probando es el aceite de cannabis. El aceite de cannabis. Con mamá cultiva y en algunos casos ha dado buen resultado. Soy integrante de la Asociación Civil de Estudio de la Cultura Canábica Necochea Quequén. Nosotros luchamos por la no criminalización de los usuarios de cannabis. Somos antiprohibicionistas y en la búsqueda de libertades nos encontramos con los padres de chicos con TGD y bueno, en el cannabis, que es una alternativa natural, encontraron lo que no habían encontrado con la medicina tradicional. Es increíble cómo han cambiado los chicos en la conducta, en la forma de relacionarse, y lo que necesitamos y le pedimos al Estado es que reglamente la actual ley de cannabis medicinal, en la cual figura que el Estado va a proveer cannabis de una forma gratuita a todos los que lo necesitan, y hoy en día el Estado no está cumpliendo con eso. ¿Y el uso de autista como insulto? Yo siento que es un desprecio. El autista es una persona increíblemente bella. Vera Vera nació en Capital Federal, pero a los 4 años se mudó al fondo de la Ferrer, en el barrio Don Juan. Es hincha fanática de Racing y también de los Redonditos de Ricota. Después de perder a su primer embarazo, tuvo 2 hijos, Fidel y Simón. A los 2 años a Fidel le diagnosticaron trastorno generalizado del desarrollo, autismo. Fue buscando respuestas para su hijo, como dio con los primeros grupos de padres de chicos con TGD y TEA. El trastorno generalizado del desarrollo, o trastorno del espectro autista, se define como un grupo de trastornos caracterizados por alteraciones cualitativas de las interacciones sociales recíprocas y modalidades de comunicación, así como un repertorio de intereses y actividades restringido, estereotipado y repetitivo. Estas anomalías cualitativas constituyen una característica persuasiva del funcionamiento de la persona, en todas las situaciones. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 68 niños en edad escolar padece este trastorno. La ONU declaró el 2 de abril como Día Mundial de Concientización sobre el TGD-TEA. El 19 de noviembre de 2014, el Congreso Nacional aprobó la Ley Integral de Autismo, que fue elaborado entre otros por funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, padre de chicos con TGD-TEA, y el doctor Víctor Ruggeri, eminencia en la materia. Si bien varias provincias adhirieron a la ley nacional, no la reglamentaron o lo hicieron a medias, dejando aún sin cobertura de salud, educativa y de inserción laboral futura a miles de chicos vulnerados en sus derechos como personas. Hay una discusión en los grupos de padres en torno a que la ley reglamentada no es lo que se discutió en un primer momento,
ya que ésta contempla a personas con vulnerabilidad social pero no las asiste. Desde el año 2016, los recortes en las diferentes áreas del Estado afectaron a las pensiones por discapacidad, muchas de las cuales fueron dadas de baja desatando quejas y movilizaciones. Al mismo tiempo, el presidente Macri y su vicepresidenta Michetti, mostrando un cinismo sin igual, recibieron a un chico con autismo y pintaron un símbolo a favor de las personas con discapacidad en la Casa Rosada, mientras argumentaban que las personas con síndrome de Down debían trabajar. Aumentaron las tarifas a los electrodependientes, provocando la muerte de un niño de 5 años en Loma de Zamora. Y la gobernadora Vidal impulsa el cierre de los equipos de orientación escolar. No paga a las acompañantes terapéuticas y sostiene que los pobres en general no llegan a la universidad. Ese año se estrenó la película Fausto también, que cuenta la historia de un chico con autismo que llega a la universidad, cuando de niño un médico le había dicho a su madre que entre su hijo y una mesa no había diferencia. En febrero de 2011, la revista Noticias atacó a la organización juvenil peronista La Cámpora, dedicándole una tapa donde los trata de autistas. El uso de la palabra autista como insulto es una constante en la política argentina, pero a su vez es una práctica discriminatoria que se debe desterrar. Según la profesional María Laura Real, que trabaja con niños con autismo, se trata de personas con una gran percepción de lo sensible. Quizás por ello en La Matanza existe una escuela para chicos con TGD-TEA, desde donde buscan canalizar desde lo artístico esa sensibilidad. Incluso armaron Suerte Music, una banda de rock, con la que grabaron 3 discos y tocaron también en el boliche Pinar de Rocha. Ojalá algún día podamos mirar al mundo con los ojos de estos chicos, explorarlo con su sensibilidad y tratar de llenarlo de colores y de música. Mientras grabábamos esto, Fidel sostuvo el primer diálogo de su vida con su mamá y también juró lealtad a la bandera. Mientras grabábamos esto, Vera, junto al grupo de TGD Padres de La Matanza, capacitó futuros médicos en la UNLAM. También se reunió con autoridades educativas del distrito para hablar de su experiencia en el tratamiento de TGD-TEA y su lucha por la inclusión. Ella lucha por su hijo y por los hijos de todos. Hay gente que no se rinde, que busca cada día la poesía en un país cada vez más egoísta e insolidario. Mientras tanto, sigue esperando la ley. Este es el capítulo 2 de Subsuelo Sublevado. ¿Vos naciste acá en La Ferrere? No, yo nací en Capital y viví 4 años en Lugano. Y de ahí... Después vinimos con mis viejos y de ahí vivo, hace 30 y pico de años. Cumplí 40, 36 años. ¿Hijos? Yo en el 2005 perdí un embarazo de 4 meses y después a los 4 meses, que era el tiempo que tenía que esperar para volver a quedar embarazada, me entero que venía Fidel y es mi hijo que tiene hoy 11 años y que está dentro del espectro autista. Después tengo otro hijo más que se llama Simón, que tiene 4 años. ¿Cómo descubriste? Yo me di cuenta tempranamente de que algo estaba pasando. ¿Cómo lo nota uno? ¿Cómo encuentra? La verdad que hay características que son muy llamativas. Por más que no tengas otros hijos, vos te das cuenta. No hay mucho contacto visual. Del lado de lo motriz no tanto, ¿viste? Caminan en tiempo y forma. Se nota más que nada en los momentos que tienen que empezar a sociabilizar. Llama mucho la atención cómo se divierten. O lo que nosotros pensamos que se están divirtiendo y capaz que están clasificando objetos por los colores, por el tamaño. ¿Y a vos qué te pasó cuando te diste cuenta que...? No, yo insistí mucho. Yo empecé a hacer lo que hacemos todos, que no es recomendable, pero entrar a Google y ver qué pasaba. Fui al pediatra y él siempre desestimó el tema del trastorno en mi hijo. Nunca creyó que esté dentro del espectro, por más que yo insistía, nunca creyó. ¿Y vos te quedaste con esa palabra o insististe? Sí, durante 2 años. Durante 2 años me quedé con la palabra Te hicieron pediatra. perder 2 años. Me hicieron perder 2 años. Y una pediatra me dijo, mira, por lo que me decís, yo no creo que esté dentro del espectro, pero no nos vamos a quedar con las dudas. Vamos a hacer todos los estudios pertinentes. Y ahí empezó el tema de los estudios de rutina, que son muchísimos. En ese momento me dijeron, bueno, para que te des una idea, él no va a tener amigos, no va a formar una familia. Y ahí yo bajé la cortina y decidí levantarme e irme porque ya no podía con lo que me estaban diciendo. Cuando salgo no fue inmediata las ganas o las voluntades de militar. Sí, me imagino.
más que nada era de ubicarme, de encontrarme, de poder decirle a mi familia lo que estaba pasando. Lo formamos para la inclusión social, pero es imposible si hay un Estado que se corre. Cuando hablamos de inclusión escolar de personas con autismo, ellos necesitan dos figuras de manera obligatoria. Una es la maestra integradora, que tiene que ver con lo pedagógico y que tiene obligaciones como el armado de un proyecto pedagógico individual para ese chico, y también la adaptación de contenidos a medida que van surgiendo. Y después está el acompañante externo, maestra de apoyo, módulo de apoyo en integración, como le guste la obra social ponerlo, que es un profesional que ahí lo cubre la obra social o el papá que lo puede pagar, y va por el tema de lo conductual. Está ahí para que el chico sepa cómo sociabilizar con sus compañeros, de qué se trata, que en el recreo puede ir a comprar, que si hay alguna crisis ella la pueda extinguir. Lo que hoy pasa, y esto es algo generalizado, es que las maestras integradoras no dan abasto a cubrir todas las integraciones escolares, entonces lo que termina siendo el acompañante externo es suplir el rol de la maestra integradora, pero son dos, vienen por dos caminos diferentes. Claro. La maestra integradora la tiene que cubrir el Estado y el acompañante externo la cubre la obra social. Nosotros hemos hecho charlas para docentes y me acuerdo que en hubo un momento bastante álgido donde nos dijeron a nosotros que nosotros desconocíamos las realidades de las escuelas en La Matanza y que no podían ellos hoy adaptar la escuela para personas con autismo o personas con discapacidad. Fue un momento bastante fuerte. Nosotros dijimos, a ver, nosotros no venimos acá a decirles lo que tienen que hacer, nosotros venimos acá a decirle esto está pasando, claro. Esto es una realidad, trabajemos juntos. Decime vos, ¿cómo podés colaborar? Yo te digo, ¿cómo podés colaborar? Y trabajemos juntos. Sí, nos vamos a equivocar, puede salir mal, pero vayamos juntos en este camino, porque a vos no te va a dejar de pasar y a mí tampoco. Por eso nosotros nos encontramos en la escuela pública en nuestra casa, porque la escuela pública es tan diversa. Y los pibes que van ahí tienen mochilas por ahí mucho más pesadas que las de mi hijo. Mi hijo tiene una familia que lo ama, que lo quiere, tiene un plato de comida todos los días, tiene abrigo si hace frío, tiene más de 3 pares de zapatillas. Solo tiene un diagnóstico. Él entra al colegio y solo tiene un diagnóstico. Y hay otros pibes que tienen situaciones mucho más complejas. El Ministerio de Salud demora meses, estamos hablando de que hay gente que presentó el registro en el año pasado para ser incorporado como electrodependiente y aún no tuvo respuesta. Esto es muy grave porque para poder acceder a un grupo electrógeno, a una tarifa gratuita, necesitamos ingresar a ese registro. Si se nos demora 7, 8 meses en ingresar, se nos están negando esos derechos. La ley nació en el 2012. Empezaron a esbozar y a armar con sus palabras lo que sería una ley para nosotros, porque la ley de discapacidad o las otras leyes nos dejan afuera, no está tenido en cuenta el autismo. Ajá. Entonces nosotros necesitábamos una ley única y esta ley habla sobre detección temprana. Ahí estamos hablando de que se preparen los médicos, no solo los pediatras, pero también, por ejemplo, nuestros hijos tienen en muchos casos alteraciones sensoriales y tal vez ir a una consulta de rutina o algo más invasivo que sea un dentista, ellos no lo pueden tolerar porque tienen tan alterado lo sensorial y a veces es en su boca que no pueden. Entonces un dentista debería de formarse también, debería de conocer de qué se trata el autismo. Bueno, habla de esa capacitación en el ámbito de la salud, habla de capacitación docente, que los maestros puedan tener un alumno en la sala dentro del espectro y que conozca más o menos, porque cada caso no es igual al otro, pero que más o menos sepa que las imágenes las comprenden más que las palabras, algunos que la anticipación siempre sirve, que hay que armar un proyecto pedagógico que puede mutar durante el año, que tiene que permitir el ingreso de la acompañante externa y de la maestra integradora, que es un equipo de trabajo que nadie viene a sacarle el laburo a otro. No se le paga a los prestadores, entonces los prestadores cortan el servicio. Eso lo denunciamos nosotros en el Congreso. No sé si fue el lunes o el martes, salió el pedido de diputados, yo lo estuve leyendo, agradezco las preguntas que hicieron, que la verdad que son textuales como nosotros las planteamos, por eso el agradecimiento al diputado, que fue uno de los primeros en abrir la puerta. La ley salió y nunca se reglamentó.
La ley se aprobó en el 2014 por unanimidad, para eso pasó por un montón de comisiones. Está la comisión también de infancia y de salud, que es toda la línea psicoanalítica, pasó la comisión de presupuesto, pasó todas las comisiones. Se aprueba por unanimidad en el 2014 y desde el 2014 que no tenemos novedades de la reglamentación. Sabemos que en el 2015 hubieron algunas reuniones. En esas reuniones a nosotros no nos llamaron, tampoco convocaron al doctor Víctor Ruggeri, que tuvo que ver mucho en la redacción de la ley. Nosotros ahora lo que estamos pidiendo, estuvimos la semana pasada en el Congreso, en la Comisión de Discapacidad, lo que pedimos es, exigimos al Ejecutivo que nos explique por qué no se reglamentó, por incumplimiento del Estado, y aparte estamos pidiendo que en la reglamentación estén los mismos actores que en la redacción de la ley. Y acá somos muchos los militantes que hace años que venimos luchando, que estamos aquí presentes también hoy dando esta batalla. Hace muchos años atrás, se hacía una marcha conmemorando el Día de la Discapacidad, que eran como 7 cuadras, y que realmente salía de acá de Congreso y hacíamos notar ese día, visibilizábamos la temática de la discapacidad, porque realmente no eran épocas en las cuales las personas con discapacidad estuviéramos incluyéndonos en la sociedad. Después vino un periodo donde realmente tuvimos esa oportunidad, nos fuimos incluyendo, fuimos saliendo, fuimos militando también la posibilidad de incorporarnos a los trabajos, incorporarnos a la vida social. Lo que tiene la ley de discapacidad, ese 4%, que se logra en el año 73 o 74 por un espacio de militantes que eran ciegos o que tenían distintas discapacidades, que faltaban las piernas, incluso algunos de ellos fueron desaparecidos durante la dictadura, en el centro de detención que se llama El Olimpo. Ellos lograron esa ley en el año 74, es un 4%, pero que no tiene ninguna penalización si no se lleva adelante. Hoy cualquier persona no consigue trabajo, imagínate una persona con discapacidad. Sí. Yo conozco casos de personas que tienen autismo, no lo dicen porque están trabajando, no quiere que sea un condicionante para quedarse sin empleo. Claro. Un certificado de discapacidad. Ahora tenemos un congreso patagónico, lo organiza el nodo de Comodoro de Rivadavia el 1 de junio, que vamos a estar participando como Matanza, también vamos a viajar allá, pero es el primer congreso patagónico y están anotadas 1.300 personas, vienen de Chile también, ¿no? Va a ser un congreso histórico, pero absolutamente gratuito. Debemos ser mucho más fuertes de lo que estamos siendo, debemos ser mucho más creativos y más inteligentes que ellos, porque nos están pasando literalmente por encima. Entro a TG de Padres, entre otras agrupaciones, y ahí empecé, cuando se juntaban en algún lugar, empecé a acercarme. Y después me encantó. Y ahora es una forma de vida. Yo creo que a mí el autismo me dio la oportunidad de descubrirme, de descubrir todo lo que yo tenía dentro para ofrecer y para ser mejor persona. Estamos hoy frente al Congreso, mucha gente que hace un tiempo atrás por ahí no se movilizaba porque pensaba que esto no iba a ocurrir. Hoy la realidad nos demuestra que nos tenemos que movilizar. Nosotros cuando nos juntamos siempre le decimos a los padres cómo se arman las agendas, con poca plata, con lo que tenemos en casa. Las agendas, no sé si sabés, pero es una herramienta de comunicación para nuestros hijos. Sí. Ellos necesitan tener organizados sus días, su semana, su mes. Se arma una agenda que son dibujos, y los dibujos los pueden hacer los papás y las mamás, un dibujo así, mano alzada, pegarlo con cinta si lo tenemos para plastificar, y lo vamos poniendo así en secuencia para que el chico se organice. ¿Y lo tuyo vos lo ves como un espacio de militancia, así mezclarlo con lo político? Con lo político público. Con lo político público. Con lo político público. Sí, esto es militancia. Esta es la militancia más genuina y la que más siento. A mí me parece que no se pueden dar estas cosas, esta vulneración de derechos, sobre todo con toda la discapacidad, ¿no? Seamos muchísimos más los que estemos poniéndole hombro a la inclusión de las personas con discapacidad. ¿Cuál es tu sueño? Con respecto a esto, Tu sueño, un sueño en la vida. que voy por más justicia social, que hoy en día estemos más empáticos y más dispuestos a colaborar con el otro. Me parece que el sueño tiene que ver con eso, con que un día mi hijo o mis 2 hijos puedan estar en un ambiente sano, no tan tóxico, ¿viste? No
estar todos los días dándole lección a no sabes quién, siendo el mejor, no sabes por qué. Sí, Me parece que tiene que ver con eso. Mi sueño tendría que ver con que haya un lugar más amigable para vivir. Los sueños ya más particulares de mi hijo, no, yo lo que espero es que él pueda decir lo que siente, lo que quiere, que tenga la mayor autonomía. Y lo que siempre pretendo a mi hijo es que él sea su mejor versión. Me acuerdo que cuando hicieron la ley dijeron, esta ley no va a salir nunca, no se va a reglamentar nunca porque es no rentable. Con esta ley se terminan los negocios, se termina el negocio del autismo. Entonces, más fuerza me da mis paramilitar porque lo que menos quiero es que haya algo relacionado con negocio respecto a mi hijo o a otros chicos dentro del espectro. Yo encontré un lugar de pertenencia y encontré un montón de gente que lo siente como yo. Un montón de gente que lo siente como yo. Allá va Vera, con su lucha contra los prejuicios y con la inclusión como bandera, con su dignidad y su resistencia. Cuando alguien en el futuro me pregunte cómo fueron estos años negros, voy a pensar en ella luchando incansablemente por los derechos de su hijo, en el grupo de TGD Padres, en Fidel y en Simón. Leopoldo Marechal decía que el pueblo recoge todas las botellas que se tiran al mar con mensajes de naufragio. El pueblo es la gran memoria que recuerda todo lo que parece muerto en el olvido. Tenemos que buscar esas botellas y refrescar esa memoria. Hoy recuperamos otra de esas botellas. Soy de la ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su me vejez y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbono, voy a imaginar la pena en los demás. Acá el 17 de junio del 2010 fue que mataron a Diego. Él venía desde el Alto, desde el Frutillar, venía bajando, lo venían persiguiendo unos policías. Colombil, que es el que lo mató, se baja del patrullero en la calle que se ve allá y lo empieza a correr. Diego, para poder escapar, se mete por acá, intenta escapar por acá y le dispara por la espalda. Acá cae muerto. Sí, acá cae muerto. Más o menos por esta zona. De hecho, yo al otro día cuando pasó todo me acerqué y había sangre y demás porque estaba nevado. Además estaba la sangre sobre la nieve, era como una imagen. Y nada, Diego vivía acá unas pocas cuadras, cruzadas de una escuela que hay acá enfrente y haces una cuadra más y él vivía acá. Lo mataron a 2 cuadras de su casa. Seguramente lo que él intentó hacer fue llegar a su casa. Bueno, y acá estamos donde era la comisaría 28, cuando pasó todo en 2010. Hoy es un club comunitario. Después de que todo pasó, el gobierno nacional mandó fondos para reconstruirlo y transformarlo en un club comunitario. Ese día lo que pasó, el 17, es que bueno, la familia comenzó a reclamar y empezaron a reclamar acá ante la comisaría. Después de la muerte de Diego, sí, la familia, los vecinos y los amigos vienen a reclamar a la comisaría. Exactamente. Y lo que empieza a pasar es que la policía empieza a salir como para reprimir o para dejar que no se acerquen. Y en un momento se corrió tanto la bola en el Alto, acá estamos en todo lo que es la zona del Alto de Bariloche, que son los barrios más postergados. Esa es la foto que se viraliza en todo el país del escudo y un muchacho orinando el escudo. Exactamente, esa fue la primera etapa. Ahí se había armado una columna de policías, que son los que estaban adentro y salieron con los escudos. Y empiezan a venir gente de diferentes lados, desde allá arriba, desde las calles de atrás, desde abajo, desde todos lados empieza a venir gente y la policía se ve tan cercada que en un momento, bueno, era tanto el enojo que se prende fuego la comisaría, se la pedrea y ahí es donde se le da pie a la represión brutal, que es donde aparece el Bora, que se llamaba en ese momento. Que el Bora es como un grupo antidisturbios de la policía provincial. Exactamente, es un grupo especial de la policía de Río Negro. La represión posterior lleva la vida de 2 chicos más. De 2 chicos más, con policías que tenían
balas de plomo. Hoy justamente se están haciendo los juicios por estos dos crímenes después de 8 años de mucha incertidumbre, de que también como que se cubrían entre ellos, los gobiernos no tomaban la decisión y tampoco el Poder Judicial. Y hoy después de 8 años se están llevando a cabo los juicios durante toda esta semana, donde están declarando familiares, amigos, todas las personas que participaron. Buscando responsabilidades políticas. Exactamente. En ese momento también para nosotros, para los barilochenses, fue todo una cuestión que nos conmovió porque para muchos lo veíamos como eso, como niños que habían sido asesinados en manos del Estado, pero no todo el mundo lo vio así. Hubo una movilización que fue inclusive tristemente más masiva que las otras movilizaciones. Las que pedían justicia. Que era una movilización en el centro de la ciudad, en el centro cívico, apoyando a la policía, porque también desde los medios masivos de comunicación se hacía correr la bola de que no iban a haber más comisarías, de que esto iba a ser tierra de nadie, que los negros iban a tomar el poder, que, como una cosa de que se iba a llenar de delincuentes todo. También una campaña de mucha estigmatización, y eso hizo que se movilice muchísima gente, de cerca de 3.000, 4.000 personas en el centro cívico, apoyando a la policía, aplaudiéndola. De hecho, desfiló la policía con sus... En ese momento, imagínate, habían matado a 3 personas, pero lo que importaba en realidad era defender a esa policía. Digamos, fue también un proceso doloroso que me parece que es importante igual que se sepa. Durante 2 o 3 días acá las organizaciones sociales, los diferentes grupos de gente, de vecinos que se autoconvocó, se acamparon afuera de la comisaría y demás. Finalmente se decidió que la comisaría se traslade del lugar y, como te contaba hoy, después el gobierno nacional, en ese momento de Cristina, decidió que esto se transforme en un club comunitario, que hoy lo maneja la municipalidad, pero hay diferentes actividades relacionadas más a lo social. Se le intentó, dar vida a un lugar que simboliza la muerte. Es lo que nos toca vivir y lo que todos los días también tratamos desde algún lugar pelear y no detenernos. Por eso también esta frase de Galeano, como cierre y síntesis, es hermosa, que dice: la justicia es como la serpiente, solo muerde a los descalzados. Agotamiento físico y mental, la lamparita que se apaga. Un día menos para pensar, un día menos nada más. Mira al espejo, mírate a vos, sale un poquito a respirar. El mundo explota, no queda nada, no lo supimos disfrutar. No somos nada más que lo que somos. Vestido que más te va y esos taquitos que le encantan. Regálale flores a este corazón que está esperando como no somos nada más que lo que somos. El 17 de junio de 2010 en Bariloche, en una fría noche de nieve, el cabo Sergio Colombil de la comisaría 28 del barrio Boris Furman asesinó por la espalda de un tiro en la cabeza a Diego Bonefoy, un chico de 15 años. Eso encendió la chispa de la poblada en los barrios del Alto Barilochense, reclamando por el brutal crimen institucional. La gente ardía de indignación. Entonces llegó el BORA, el cuerpo de infantería de la policía de Río Negro. En la represión posterior hubo 2 muertos y 35 heridos de gravedad. Los muertos fueron Sergio Cárdenas, de 28 años, y Nicolás Nino Carrasco, de 16. Sergio era ayudante de cocina en el Hotel Yao Yao y murió en la calle. Nino soñaba ser futbolista. Era ayudante de albañil de su padre. Murió en el hospital. En estos días se lleva adelante el juicio por la represión del Alto. 8 años tardó la justicia en juzgar a los responsables del asesinato de Nino y Sergio. Al asesino de Diego Colombil
lo condenaron en 2011 a 20 años de prisión. Aquellos sucesos revelaron la existencia de otro Bariloche, alejado de la postal turística, un sector que se sueña a sí mismo como Suiza. Se cuenta que durante aquellos episodios, la gente del Bajo marchó con banderas argentinas y aplaudió a la policía que desfiló en el centro cívico. La armamos para eso y tiene que reprimir. Y que reprima a la policía no es malo. Se trata del mismo sector social que en 1995, ante la detención y extradición de Erich Priebke, criminal de guerra nazi, salió a defenderlo argumentando que se trataba de un buen vecino, ya que por aquel entonces integraba la comisión directiva del Colegio Alemán Primo Capraro, considerado uno de los más prestigiosos de la ciudad. Esto fue retratado en el documental Pacto de Silencio de Carlos Echeverría, exalumno de ese colegio. ¿Para qué fuiste al colegio alemán? Barilochense, Echeverría ya había descrito la idiosincrasia de su ciudad en su primer documental de 1987, llamado Juan como si nada hubiera sucedido, que relataba el caso de Juan Hermann, nacido en el Bolsón y criado y desaparecido en Bariloche durante el genocidio de la última dictadura militar. En el Alto vivía también Rafael Nahuel, un joven mapuche de 22 años, asesinado el 25 de noviembre de 2017 en el Lof Lafkenwi Kulmapú por el grupo Albatros de la prefectura, en una escalada represiva del gobierno de Mauricio Macri contra las comunidades nativas, para favorecer a terratenientes extranjeros que buscan adueñarse de la Patagonia argentina. Carlos Arpírez nació en Bariloche hace 31 años. Está en pareja y tiene una hijita de 5. Vivió toda su vida en el barrio 28 de abril del Alto. Sus padres son trabajadores humildes. Su madre, doña Coca, es sordomuda. Carlitos nació con osteogénesis imperfecta, una enfermedad también llamada huesos de cristal. Durante su infancia usó muletas, pero luego de muchas fracturas comenzó en la adolescencia a usar una silla de ruedas. Eso no le impidió transformarse en un referente social. Armó un club de fútbol para pibes de bajos recursos, llamado Libertad, en cuyo escudo aparecen Ernesto Che Guevara y las Islas Malvinas. Militante peronista, hincha fanático de Racing, tiene un puesto en la feria, y uno de los días más felices de su vida fue cuando conoció a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Practica deportes integrados, esquí y remo, y está terminando el secundario en un bachillerato popular del barrio Borri Furman. Carlitos no se rinde, no puede. De chico aprendió a luchar y a sobreponerse a todo. Es un guerrero ese alto digno y valiente, que cada mañana cuando el sol despunta tras los cerros, se levanta a pelearla en ese sur argentino, donde las paredes claman a sus muertos. Tan lejos del egocentrismo porteño, de una oligarquía despiadada, que sometió siempre al interior argentino, y donde la omnipresencia de Mitre y de Roca sirve para recordar la ignominia de la masacre, del ultraje, el degüello, la falta de justicia, el olvido y el silencio. Este es el capítulo 3 de Subsuelo Sublevado. ¿Vos viviste siempre acá? ¿Naciste acá en Bariloche? Sí, yo nací acá en Bariloche va a ser 31 años, el 4 de noviembre. Así que conozco. ¿Vos tenés tu familia, tu hijo, hija? Mi hija, Almita, 5 añitos. Sí, sí, sí. Con mi esposa, Andrea, vivimos. Y bueno, también mis padres, Pedro y Efigenia, Coca, mi mamá. Así se forma la familia. ¿Vos siempre estuviste en la silla o en...? Yo tengo un problema que es conocido, es más conocido como los huesos de cristal. Tengo osteogénesis imperfecta, así se llama la enfermedad, 2º grado, no es algo muy grave. Sí la viví en mi infancia, desde que se descubrió la enfermedad, más o menos a los 2 años. Fue mi primera fractura, hasta los 17, 18 años tuve permanente fractura, de hecho sabía tener entre 4 o 5 por año, desde fémur hasta tibia peroné. Es una enfermedad que tengo, que no viene de herencia, no es algo me salió a mí, en su momento era 1 de cada 100 personas. Yo fui ese 100. Claro, ese 1 de 100. Así que, pero bueno, con el tiempo la supe apalear y remar, ¿no? ¿Llevabas adelante un club? Sí, en el 2000, amante del fútbol, enfermo del fútbol, hincha de Racing, gracias a mi viejo. Entonces siempre tuve esa oportunidad de tener amigos. Siempre nos juntábamos a mirar fútbol, a mirar una carrera de Fórmula 1. Entonces los chicos siempre sabían que como por andar en silla de ruedas y estas cosas venían a mi casa y nos juntábamos. Y muchos chicos iban siempre a jugar a los torneos barriales, uno que se armaba acá Interjunta se llamaba. Y un día dije, ¿por qué no armamos un equipo nosotros?
¿qué perdemos, viste? En vez de juntarnos acá, nos vamos a juntar acá. ¿Viste? Y bueno, armamos el equipo, un 11 de julio, me acuerdo, nevaba, llovía, entre 5 chicos, que era lo que más nos juntamos y lo que más dijimos, bueno, vamos a juntarnos acá. El 11 de julio de 2008, este año cumplimos 10 años. Y ahí lo empezamos a llevar adelante. Bien en la organización. Con grupo de amigos. Y después empezamos a sumar chicos. Eso se transformó en un club. Eso, claro, se transformó en un club deportivo Libertad Bariloche. De los 5 que en ese momento fundamos el club, quedamos 2. Y bueno, nos metimos y estamos acá en la liga, jugando todo lo que es el departamento de futsal, pero en fin y al cabo la liga. Sí, para sí. nosotros es algo top Claro, dentro de lo que podés jugar. El objetivo a llegar. Sí, y con chicos de barrio, mucho más. Vos ves como dos Bariloches, de una sociedad dividida, digamos, uno que ve de un lado Suiza y del otro lado los barrios más humildes, digamos, ¿no? Sí, Y algo que a mí me tocó vivir toda la vida en el lado humilde. Me decían que había chicos que no conocían, por ejemplo, el cerro, chicos de los barrios que no conocen el Cerro Catedral o la Mi Isla señora Victoria. tiene 32 años y no conoce el Cerro Catedral. Nació y se crió toda la vida acá. De hecho, nació en el kilómetro 23, en Villa Yanquihue. Es un barrio obrero también escondido dentro de lo que es parte de los kilómetros. Y ella no conoce, y así muchísima gente. Muchísima gente que no conoce el Cerro Catedral. Llevan cada vez menos chicos a esquiar. Hubieron proyectos, planes así para que los chicos puedan ir a esquiar, Los chicos barrios de la populares. escuela, de bar. Creo que cada vez menos. Contame cómo fueron esos tiempos de cuando mataron a estos chicos acá en el barrio. Contás lo de Nino, lo de... Sí, lo de Diego. Yo estudio en el barrio de donde nacieron estos chicos, donde pasaron todas estas cosas. Pero la verdad fue terrible. Yo lo viví desde acá, desde mi casa, era permanente mirar la noticia. Me acuerdo que una prima que lo conocía, este chico, Diego, estaba ahí acompañando a los muchachos. Yo por la cuestión por la silla y eso no fui. Aparte sinceramente era bastante peligroso porque dicen que había balas por todos lados. Yo bueno, justo voy a un bachillerato popular y estamos recordando estas cosas también hoy. Mirábamos anoche en la forma en que mataron a un muchacho de apellido Carrasco, a Nino, y a Cárdenas, con balas de plomo, decían, y algo que estaba totalmente prohibido en ese momento. Para Porque hacer ¿cómo fue? represiones, pero Primero matan a Diego por la espalda. A Diego, un, sí. Un chico de 15 años. Sí, tal cual. Después, Y en las después posteriores protestas. En las protestas te matan y es lo que se está llevando a cabo esta semana de juicio. Te matan a este chico Carrasco y a Cárdenas. La policía no tiró con posta de goma, sino que tiró directamente con bala de que era de plomo. que está prohibido, por lo menos en ese momento estaba prohibido. Con el asesinato de Rafael Nahuel, ¿no? Que lo que Rafael Nahuel fue un chico que jugó en su momento. Yo armé en el 2010, armé infantiles. Era la primera vez que armaba infantiles. Me decían Rafael, ¿viste? Pues yo te digo, soy sincero, hasta perdí el nombre me había olvidado el nombre de él. Y después cuando lo vi en una foto, ¿viste? No podía creer. La verdad que no lo podía creer. Dentro de lo que hoy hace el Estado que tenemos, no sorprende, digo, pero sí sorprende ya la hazaña la y frialdad la con la que maldad. la hacen. Ya no hay... Y además, digo, todo un proceso de estigmatización, porque se decía que el pibe había había disparado a los prefectos. Algo que era totalmente mentira. Creo que nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Menos un pibe. Más allá de lo que uno pelea, ¿no? De lo que uno lucha, creo que no. En un Estado de Derecho uno tiene derecho a la protesta. Pues, tal cual. Uno ve a De Angeli que cortaba la ruta en la época del kirchnerismo y es senador. Y sin ahora embargo está en contra. Rafa y Santiago Maldonado cortaban la ruta y están muertos, ¿no? Tal cual. Asesinados. Yo me acuerdo cuando estaba el corte de ruta yo una vez venía de Buenos Aires, tengo una pequeña feria, entonces iba a comprar el tiempo ropa de la así. 125. Claro. Yo impresionante ver 4x4, semejante nave, viste, cortándote la ruta. Y ahora que vengan y te repriman a los que están te protestando por verdaderas cosas, ¿no? Por un trabajo, por la dignidad de la tierra. ¿Cómo se viven estos tiempos neoliberales de pérdida de derechos? Hoy recién hablamos de la baja de las pensiones, incluso en los barrios del Alto, cómo se vive este tiempo de ajuste permanente, de pérdida de derechos.
es muy difícil para cualquier familia. Imagínate para una persona que tiene que aparear esto en una silla de ruedas, ¿viste? Uno por ahí puede tomar como diciendo, oh, está dando lástima, pero la verdad que es muy difícil. Es muy difícil saber si el mes que viene voy a cobrar o no la pensión con la cual vivo. Muy difícil saber cómo voy resolviendo día tras día, ¿viste? El plato de comida en la mesa, si lo voy a tener o no lo voy a tener. ¿Viste? Hasta ahora, gracias a Dios, no me ha faltado el plato de comida en la mesa. Pero por estas políticas ya no es lo mismo de antes. Antes llegaba el lunes y vos decías el domingo, asado seguro, ¿viste? Sí. Hoy ya mañana no sé si va a estar el plato de guiso en la mesa. Entonces, sí, las realidades, las perspectivas cambiaron un montón y es difícil, la verdad que te cuesta mucho más. ¿Qué significa el peronismo para vos? Y yo creo que es la bandera de hoy de la clase trabajadora, de lo más humilde. Creo que no hace falta más que leer un poco de historia y ver a qué apunta, ¿no? A qué apuntaba el peronismo en su momento, a qué apuntaba Juan Domingo. Es la bandera de los pobres, es la bandera de los que salen a laburar día a día. Vos sabés que en los 70 existió el Frente de Lisiados Peronistas, que era un espacio de militantes que estaban en silla de ruedas o eran ciegos. Ya. Ellos fueron de Ezeiza cuando se produce el tiroteo de Ezeiza. Después pelearon por sacar esta ley del 4% del cupo de discapacidad. Viste que en el Estado 4 personas de cada 100 tienen que tener algún grado de discapacidad. Ellos fueron los que tramitaron la ley. Y después incluso, cuando la organización Montoneros pasa a la clandestinidad, ellos pasan a la clandestinidad y dejan su lugar, digamos, de la militancia de la discapacidad para ser militantes de la organización revolucionaria peronista. Y yo siempre pienso las dificultades, ¿no? Porque el que lo creó se llama José Poblete, era un chileno que le faltaban las piernas, y ellos estaban clandestinos, buscados. Yo a veces pienso también, Alejandro Alonso sobrevivió, era ciego y escapar a una ciudad donde te perseguían siendo ciego además, ¿no? Y en un momento dado ellos se van a vivir juntos, alejados de la ciudad, y cae una patota del ejército y los secuestra. Alejandro Alonso, que era el muchacho ciego, no cae, sí cae Poblete, la mujer, y otra compañera que era ciega, y terminan muriendo en el centro de detención que se llama El Olimpo, que queda ahí en Capital Federal. La mamá hoy es parte de la Madre Plaza de Mayo, y a veces uno no sabe que el peronismo ha estado siempre en todo, ¿no? Porque cuando hablamos de la lucha de discapacidad, pero pucha, estos tipos se dieron la vida por un país, a pesar de las dificultades, qué sé yo, pelearon por un país mejor y dieron la vida y fueron secuestrados, torturados. Incluso la mujer de Poblete está embarazada y tuvo a su hija en el centro clandestino, y no hace mucho, en los tiempos del kirchnerismo, Claudia Poblete recuperó su identidad. El peronismo ha sido la bandera de todos, ¿no? De todo, tal cual. El gobierno de Cristina y de Néstor que... No, yo la viví, creo que viví el peronismo que vivió mi viejo, creo que lo viví con el kirchnerismo yo. La verdad que fue muy lindo. Conocí a través de la militancia del kirchnerismo, conocí muchísima gente, tuve la posibilidad de conocer a Cristina 2 veces, tuve la posibilidad de conocer compañeros como El Cuervo, tuve la posibilidad de que venga también a mi casa. La verdad que me sentí muy representado. Yo me quedo con lo mejor, siempre me quedo con el mejor de los recuerdos, digamos. Y aparte uno cuando ve, digamos, los tiempos que vivimos añora también, ¿no? Tal cual, sí. Yo siempre digo, éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? Claro, sí, es verdad. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño, ya, hoy con tantas cosas que he vivido, buenas, malas, tuve la suerte, dentro de todo, de lo que alguna vez me propuse, lo pude lograr. Como te dije, nunca pensé que iba a tener una hija, la tengo, una esposa. Siempre me gustó por ahí movilizarme, manejar yo. Hoy puedo manejar un auto. Era pibe, me encantaba viajar y yo veía viajar medio lejos de la... Gracias a Néstor salió la ley para poder viajar gratis. Que en un principio todas las empresas querían ponerte trabas, que querían... Y viajé, y así todo viajé, conocí muchísimas partes del país. Entonces son cosas que yo me pongo por ahí en el momento. Si vos me decís ahora,
que hoy estoy estudiando el secundario en un bachillerato popular. Mi sueño hoy es terminar el secundario. Hoy vivo el presente. La verdad que también estas políticas y estas cosas mucho no te dejan soñar, ¿no? ¿Qué tipo de país querrías dejarle, por ejemplo, a tu hija? ¿Cuál es el...? Yo siempre le hablo, yo quiero que vos mañana estudies. Que no sea como papá, que no sea como mamá. Yo quiero que vos estudies, que vos vivas de vos, que dependa de tu esfuerzo, digamos, ¿no? Me encantaría que ella el día de mañana vaya a una universidad, que estudie, que no tenga que pagar por estudiar, como hasta ahora, digamos, más o menos, todavía se puede, que aunque están poniendo trabas por todos lados, que ella pueda formar sus cosas, su vida, sin vivir estas cosas, ¿no? Estas políticas que hoy tenemos, ¿no? Ese sería mi sueño para ella, la verdad que me gustaría que le vaya bien en todo, que por ahí no sufra cosas que yo pasé, y trato de siempre de ser lo mejor posible para ella, ¿no? Allá va Carlitos, con su espíritu indomable como bandera, con su dignidad y su resistencia. Cuando en el futuro alguien me pregunte por estos años negros, voy a pensar en él como un héroe de Jesús rebelde y guerrero, en el Alto revelado, en Diego, en Nino, en Sergio, en Rafa Nahuel, en los chicos de Militemos, la murga ayer deseo de realidad, en Juan Germán, el Club Libertad, los cerros, el sol, la nieve, la justicia que tarda pero llega. Leopoldo Marechal decía que el pueblo recoge todas las botellas que se tiran al mar con mensaje de naufragio. El pueblo de la gran memoria que recuerda lo que parece muerto en el olvido. Tenemos que buscar esas botellas y refrescar esa memoria. Hoy recuperamos otra de esas botellas. Soy de la ciudad, con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, consume vejez y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más, no voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez, me voy volando por ahí, estoy la vida por Perón. Los muchachos peronistas. Bueno, espero que les haya gustado. Me parece, desde mi criterio, el capítulo de Vera fue el que más me costó hacer, porque me llevó mucho tiempo de investigar y de leer, sobre todo para armar todo lo previo a la entrevista. Y el capítulo de Carlitos fue para mí el más completo, que a pesar de que tenía muchos temas, no terminó siendo una ensalada, y todos los temas terminaron encajando, y todos terminaban contando una historia, ¿no? Que tenía que ver con la dignidad de Carlitos, con la gente del Alto barilochense. Creo que hay un avance técnico en estos dos capítulos, sobre todo en el de Carlitos, con la música, la entrada. Y como conté en el primer capítulo, yo me di cuenta que mi voz en los audios de WhatsApp, como estoy medio relleno, sonaba, y me falta un poco el aire, sonaba medio melancólico, y aparece mi voz relatando de fondo, con una melancolía que tiene que ver con la falta de aire, pero que la voz sonaba melancólica, y lo dejamos así. Había mi voz relatando de fondo, y me parece que fue un acierto, como fue un acierto la música, como fue un acierto la frase de Marechal, y como fue un acierto los temas que fuimos eligiendo para retratar, además, el tiempo injusto del gobierno de la oligarquía que condujo Mauricio Macri. Hoy tenemos otro gobierno que igual de injusto y más feroz todavía. Me parece que volver a poner estas historias en el tapete también nos tiene que contar de dónde venimos, que alguna vez a Macri lo derrotamos y que también podemos derrotar con la misma dignidad y fuerza
de aquellos que hoy siguen peleándola, podemos derrotar a Milei también. Por mi parte, los despido hasta la semana que viene. La semana que viene va a venir el último capítulo del subsuelo a la dimensión peronista y ya vendrá, a partir del otro programa, ya empezaremos con la dimensión peronista, con una mesa compuesta con Manu Díaz y Gabriel Reynoso y todo un equipo más que nos acompaña, nuestra eterna productora Sofía Aros y un grupo de compañeros, Joel Acosta, bueno, un grupo de compañeros más grande que está por detrás de las cámaras, acompañándonos en un programa que va a ser mucho más completo que yo solo hoy hablándoles y contándoles de Subsuelo Sublevado. Le agradezco una vez más al Centro Cultural Pequeño Brúa que me permite grabar estas presentaciones y estos cierres, y los veo la semana que viene acá por el Bodegón TV.